Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre perspectivas teóricas sobre las identidades étnicas. Como hemos visto en la sesión anterior, etnia deriva del griego etnos y designa a un pueblo, nación o grupo. Ahora bien, habría que diferenciar lo que es etnia, que es el grupo, nación o pueblo, del término etnicidad. El término etnicidad, de acuerdo con los autores que son Glaser y Moynihan, aparece por primera vez en los años 50, introducido por un sociólogo norteamericano que se llamaba David Reisman. Bueno, si la etnia hace referencia a un grupo, la etnicidad en realidad está haciendo mención a los procesos de identificación social de esos grupos. Es decir, que se va a referir más a una dimensión dinámica que se relaciona con los marcadores étnicos, que posibilita al grupo identificarse y a la vez diferenciarse de otros grupos, pueblos o naciones. Dentro de la etnicidad se puede diferenciar dos grandes grupos, una etnicidad política que tiene que ver con el activismo político y por otro lado una etnicidad cultural que va a estar basada en la lengua, en la religión o en determinados rasgos culturales. Una vez diferenciada etnia de etnicidad, me gustaría dar un recorrido de diferentes definiciones que van dando diferentes autores sobre lo que es etnicidad. Empecemos por Peter Wade. Peter Wade es un antropólogo británico que se especializó en temas de raza y etnia en América Latina. Peter Wade es profesor de antropología social en la Universidad de Manchester y lo que él considera etnicidad o donde él va a poner el énfasis va a ser en los diferentes complejos culturales que se van a basar principalmente en criterios geográficos. Así, Wade nos está hablando de una geografía cultural que sería central respecto a la construcción de la identidad y de la etnicidad. Además, él afirma que la etnicidad o la identidad étnica no existe sola, puesto que la mayoría de la gente posee múltiples identidades que van variando de acuerdo al contexto de interacción. Otra definición importante es la que da Anthony Giddens, que Giddens es un sociólogo británico, es un teórico social contemporáneo muy importante en Gran Bretaña y quizás sea uno de los más influyentes a nivel mundial. Para Giddens, la etnicidad remite a prácticas culturales y a perspectivas que distinguen a una comunidad de personas de otra comunidad. Para Giddens, los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como culturalmente diferenciados de otros agrupamientos y son percibidos por los demás de igual manera. El autor coloca el énfasis en el papel que tienen las diferencias culturales en la etnicidad, es decir, Giddens va a adoptar un enfoque en donde va a jugar un papel muy importante las diferencias culturales. También Giddens nos habla del grupo minoritario étnico. Él diferencia el grupo minoritario de lo que puede ser, por ejemplo, los grupos minoritarios en estadística, en donde, por ejemplo, podría ser un grupo minoritario las personas que midan más de 1,90 m, 1,95 m, pero dice que en sociología el grupo minoritario son aquellos que se encuentran desfavorecidos en relación a la mayoría de la población y tiene un cierto sentido de solidaridad de grupo, de pertenencia grupal, en donde la experiencia de ser objeto de prejuicios y de discriminación, en realidad lo que está haciendo es reforzar esos sentimientos de lealtad, de interés común y de pertenencia. Otra definición importante también la va a dar
Fredrik Barth, que fue un antropólogo noruego que falleció lamentablemente en el año 2006. Barth ejerció como profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de Boston. Previamente había ejercido también como profesor en las universidades de Oslo y de Bergen. Bueno, Barth, a diferencia de Giddens, define la etnicidad como una forma de organización social que define grupos sociales más que culturales. Esto da el contrapunto con Giddens, porque Barth aquí está haciendo mucho hincapié en la organización social. Para el autor, una de las características básicas que señala es que los grupos se caracterizan por la autoadscripción y la adscripción. Es decir, por un lado, importa que la persona se identifique dentro de ese mismo grupo, pero también importa que el resto, que no pertenece a ese grupo, lo reconozca como tal. En esta dinámica, según el autor, van a conformar lo que él denomina frontera étnica. La frontera étnica en realidad se va a tornar en un concepto clave por el cual se va a definir los grupos sociales más que culturales. Es decir, la importancia aquí va a residir en la sociedad y en la organización social. Thomas Eriksen también es un antropólogo noruego, al igual que Barth, y él actualmente es profesor de antropología social en la Universidad de Oslo. Para definir la etnicidad, Eriksen insiste en que las diferencias culturales informan sobre las relaciones interétnicas y que estas diferencias culturales deben ser consideradas como un modelo analítico de etnicidad. Así, Eriksen puntualiza el peso de la cultura en la construcción de la etnicidad y considera a la comunidad unida por un sistema y una estructura cultural común. Él ha escrito numerosos libros, entre ellos este libro que se podría traducir como Pequeños lugares, grandes problemas, y en este libro él nos dice: la idea de un grupo étnico aislado es absurdo. El hecho de que dos grupos sean culturalmente distintos no crea etnicidad. Los miembros de diferentes grupos étnicos pueden tener algo en común y ser diferentes. La etnicidad, dice Eriksen, ocurre cuando diferencias culturales son relevantes y actúan en la interacción. Para finalizar, vamos a hablar de la definición que da sobre etnicidad el antropólogo Ronald Cohen. Ronald Cohen considera que la etnicidad puede contribuir a afirmar los derechos de una comunidad política y en este sentido se transforma en mucho más que una herramienta conceptual o metodológica, porque está reflejando una posición ideológica que reclama por el reconocimiento y los derechos que para conformar una sociedad más justa. Él escribió un artículo en el año 1978 que se puede traducir como Etnicidad, Problema y Foco en Antropología. En ese artículo él nos dice: desde el Renacimiento, la filosofía política occidental se ha centralizado en los derechos individuales en relación con las autoridades. Los grupos étnicos se organizan y luchan para la igualdad de los derechos y pueden salir e intentar lograr más privilegios grupales. Nosotros y otros nos movemos para incluir derechos grupales y acceso a la sociedad. La teoría democrática e ideológica ha cambiado y está incluyendo ambos derechos, los individuales y los colectivos. La etnicidad no es solamente una herramienta conceptual, sino que también refleja una posición ideológica que reclama reconocimiento y derechos para una etnicidad.
Para resumir, vamos a ver algunas características de la etnicidad. La etnicidad es, ante todo, una forma de identificación que denota un sentimiento de pertenencia. Es un concepto clasificatorio en función de ciertos criterios o marcadores étnicos o culturales. También se asocia a un mecanismo de segmentación social. Hay que tener en cuenta que es un fenómeno subjetivo que se construye socialmente, comporta un estatus adscripto que no es adquirido, es decir, se refiere a la sentencia anterior de que se construye socialmente, y es una expresión multidimensional de índole político-cultural. Finalmente, es un mecanismo dinámico y cambiante. No lo tenemos que ver como un fenómeno estático y de forma esencialista, sino verlo en su dimensión dinámica y cambiante. Vamos a ver algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de identidad étnica. Primero, hay que tener en consideración que la identidad étnica es una construcción social, es decir, se trata de una relación diádica entre un nosotros y la alteridad y los otros. También que esto requiere constataciones, no solo a nivel teórico, sino también a nivel de trabajo de campo y de observación participante, de observar diálogos, entrevistas, etc. Y también otro punto a considerar es que las identidades étnicas son preexistentes a la modernidad y a la globalización capitalista. A pesar de que la actual dinámica favorece la visibilización de las identidades étnicas y lo hace aparecer como un fenómeno contemporáneo y que es novedoso, en realidad estas identidades fueron y son preexistentes a la globalización. Bien, vamos a referirnos ahora a las teorías sobre la etnicidad, que se van a poder agrupar en dos grandes grupos. Un grupo tiene que ver con las corrientes subjetivistas, que perciben la etnicidad como un fenómeno natural. Son explicaciones que derivan de la biología, especialmente de una corriente que es la sociobiología, y también hay explicaciones culturalistas que tienden a esencializar la cultura. Por otro lado, tenemos otro grupo de teorías que se denominan corrientes subjetivistas, que perciben cómo se va construyendo socialmente las identidades étnicas. Explican la identidad étnica como un proceso que no es inmutable o inalterable, es decir, es un proceso dinámico en donde lo que realmente importa es el sentimiento de pertenencia, es decir, la subjetividad, esa subjetividad que da el sentimiento de pertenencia a un determinado grupo. Así, vamos a analizar 4 aproximaciones teóricas a la identidad étnica. En primer lugar, vamos a ver el primordialismo, luego los constructivistas, para luego pasar a ver las perspectivas instrumentalistas de la etnicidad y finalmente vamos a ver las perspectivas interaccionistas. Vamos a empezar por las perspectivas primordialistas. Las perspectivas primordialistas se sostienen que existen vínculos profundos y primordiales entre el individuo y el grupo, y estos vínculos pueden ser producto de la biología, de la historia o bien de aspectos culturales. Aquí podemos diferenciar 3 grandes corrientes: el primordialismo de primer orden, que también se denomina primordialismo ingenuo, el primordialismo de segundo orden y,
por último, el primordialismo de tercer orden, también denominado primordialismo imaginario. El primordialismo de primer orden, o primordialismo ingenuo, está postulando que todas las etnias o los grupos existen de forma natural, que no es una construcción social, sino que están naturalmente dados, y también postula que existe un lazo de unión entre el individuo y el grupo que le da una cualidad universal. Por lo tanto, esta cualidad de unión entre el individuo y el grupo va a ser universal y además va a estar enraizado en las leyes de la biología. Por lo tanto, en este primordialismo ingenuo tiene una importancia vital las leyes de la biología. Una de las corrientes más importantes de este primordialismo de primer orden es la corriente sociobiológica, que postula que la etnicidad, o más bien el grupo, la etnia, existe independientemente del sujeto, es decir, el grupo étnico está naturalmente dado y que es inmanente a la naturaleza humana y al ser biológico. Uno de los mayores expositores de esta corriente fue el profesor Pierre van der Berg, que fue profesor emérito de Sociología y Antropología en la Universidad de Washington desde el año 1965. Él fue uno de los primeros defensores de los enfoques sociobiológicos y considera que la etnia o el grupo étnico son extensiones del sentimiento de parentesco que van a expresar el principio de inclusión. Para él, el grupo étnico constituye un grupo organizado alrededor de un, descendiente biológico común, a diferencia de lo que puede ser la clase social, que se va a basar en intereses principalmente económicos. El autor afirma que la etnia tiene una solidaridad mucho más enraizada en los lazos biológicos y que tienen una mayor motivación que otros grupos. Es decir, un grupo que está basado, según el autor, en los lazos biológicos va a ser mucho más solidario y va a tener una mayor cohesión social que aquellos que se basan en otros sentimientos de solidaridad y pertenencia, como pueden ser, por ejemplo, los factores culturales, económicos o sociales. Es interesante porque en este libro que tituló Sistemas de la familia humana, una visión evolucionista, en la introducción, en las primeras líneas, él afirma: hasta ahora es claro que las innumerables escuelas de pensamiento en la ciencia social no nos han conducido a ninguna parte en la comprensión del comportamiento humano, ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Además de una gran masa de datos etnográficos, ricos en detalles descriptivos, pero difíciles de comparar y con frecuencia de validez inverificable, realmente sabemos poco más acerca de las sociedades humanas que lo que sabíamos hace un siglo. En síntesis, dice el autor, las ciencias sociales están aún en gran parte en un estado de desarrollo protocientífico y mínimamente acumulativo. Este libro fue escrito por primera vez, la primera edición en inglés, en 1979, y obviamente esta corriente está superada por las ciencias sociales. El primordialismo de segundo orden en realidad está combinando un poco el primer orden, es decir, la existencia de grupos étnicos dados naturalmente, con una construcción social. En este sentido, postulan que las naciones
continúan formándose y se van disolviendo sobre la base de grupos que ya están preexistentes, que están dados naturalmente. Así, los estados, la política, los partidos, en realidad son percibidos como una construcción social a partir de la preexistencia de grupos dados de forma natural. Aquí, en el primordialismo de segundo orden, va a adquirir una gran importancia la construcción de los estados nacionales, que veremos a continuación. Llegados a este punto, debemos hablar de Anthony Smith. Anthony Smith fue uno de los principales teóricos del nacionalismo. Él fue sociólogo y profesor emérito en la London School of Economics y se considera uno de los fundadores del campo de estudio del nacionalismo. El autor analiza la etnicidad en el contexto de los nacionalismos. Smith va a defender que muchas naciones tienen un origen premoderno que van a ser las etnias o grupos étnicos. Él argumenta que el nacionalismo se basa en la historia preexistente del grupo. Es un intento de configurar esta historia en un sentido de identidad común e historia compartida. Es verdad, y nos dice, que una etnia no conduce necesariamente a una nación o al nacionalismo, pero sí que mantienen vínculos que van a ser constitutivos e históricos. Los atributos que Smith va a dar a una etnia van a ser principalmente los siguientes. Primero, un gentilicio, es decir, un nombre que identifique a ese grupo, un mito de origen, una memoria histórica compartida. Aquí vemos la gran importancia que se le da tanto a los vínculos históricos y sociales, a diferencia del primordialismo de primer orden, que le daba más importancia a la biología y al parentesco. Elementos culturales diferenciadores, una asociación con una patria específica, estamos hablando del nacionalismo, y un sentido de solidaridad con ciertos sectores de la población. Y finalmente tenemos al primordialismo de tercer orden o primordialismo imaginario. Aquí los vínculos primordiales son percibidos por los actores sociales de forma natural y emotiva, subrayando las percepciones propias y ajenas. Es decir, es una perspectiva en donde ya nos alejamos del primordialismo del primer orden, en donde dan estos lazos primordiales con una existencia natural y dada como que existen realmente, y aquí apuntamos directamente a la subjetividad de los actores sociales que perciben esos vínculos de forma natural que van a dar una cohesión al grupo. Pero en realidad es una percepción de los actores sociales y se está alejando de esa posición en donde dice que realmente esos vínculos primordiales existen. Esta perspectiva va a postular que los actores perciben que la identidad étnica es objetiva, que va a estar dada de forma natural, inmodificable e inmutable, es decir, un esencialismo importante. Es lo que perciben los autores, no lo que postula esta corriente. Luego, la referencia a un origen común. Esto va a determinar la naturaleza cerrada del grupo social, es decir, si uno no está emparentado con ese origen común, no podrá tener ese sentimiento de pertenencia y no va a poder acceder al grupo social. Una amplia temporalidad que va a ser histórica porque se va a enlazar generaciones tras generaciones. Tiene gran importancia la tradición, en tanto encuentra sus raíces en el pueblo, que viven y hacen como siempre lo han hecho.
y un fuerte y estable vínculo solidario comparable al de la familia. En este sentido, el antropólogo cultural Clifford Geertz, uno de los mayores exponentes de la antropología simbólica, nos dice en relación a esto que los pueblos sienten que su modo de ser está íntimamente ligado a la sangre, la raza, la lengua, la religión o la tradición. Algunas de las críticas que se le han hecho a estas perspectivas primordialistas es, en primer lugar, que las formaciones étnicas van cambiando continuamente en relación al contexto, por lo cual no se tienen en cuenta todos los aspectos procesuales y dinámicos de la formación de las identidades étnicas. También no da cuenta de la emergencia de nuevas identidades, sus cambios, sus desapariciones. Las nuevas formaciones étnicas es un proceso que se denomina etnogénesis y no es tenida en cuenta por estas perspectivas primordialistas. Y tampoco explica por qué mucha gente decide integrarse a otra etnia y dejar su propio grupo. Estas perspectivas tampoco consideran la multiplicidad de identidades y lealtades que se superponen, más allá de que tampoco tienen en cuenta la etnogénesis, es decir, la formación de nuevas identidades o la desaparición de otras identidades. Una de las críticas que se le hace aquí es que las identidades son múltiples y contextuales, y eso tampoco es tenido en cuenta por estas perspectivas. Tampoco tiene en cuenta el contexto económico y político en el cual estas identidades se manifiestan e interactúan. Otro de los puntos también que se critica es que estos lazos primordiales supuestamente no son suficientes para evitar los conflictos al interior de los grupos étnicos. Es decir, estos lazos no serían tan fuertes y no darían tanta cohesión al grupo social, puesto que existirían evidentemente conflictos al interior del grupo étnico. Y también se le achaca que no enfatiza en el contexto relacional con el Estado Nacional, por ejemplo, con la competencia entre grupos étnicos, no se tiene en cuenta las presiones del Estado Nacional y tampoco la interacción material y simbólica con otros grupos. Llegamos así a las perspectivas constructivistas. Las perspectivas constructivistas son útiles para dar cuenta de los fenómenos de etnogénesis, ya sean pasadas o actuales. Es decir, los grupos culturales no solo desaparecen por asimilación, transculturación o aculturación, sino que constantemente se transforman a través de nuevos grupos étnicos. Por lo tanto, se entiende la etnicidad como un proceso emergente y dinámico. Se le atribuye entonces una mayor capacidad a los individuos de definir y de manipular sus posiciones sociales. Se plantea así la etnicidad como algo que se construye no solo en cada momento y que cambia, sino también que cambia en relación con el contexto social e histórico. Estas nuevas corrientes de análisis social han enfatizado especialmente la multiplicidad y la fragmentación de identidades sociales, es decir, aquí no tenemos una única identidad social, sino que vamos a ser poseedores de numerosas identidades sociales que van a variar y las vamos a adoptar de acuerdo al contexto de interacción. Una misma persona puede adoptar diferentes posiciones étnicas según la interacción social el que está teniendo con diferentes personas al interior de una misma sociedad. Otra de las corrientes teóricas
que dan cuenta de la etnicidad es la perspectiva instrumentalista. Tal perspectiva sostiene que la identidad es un recurso para la movilización política e interpreta a la etnicidad en relación con su instrumentalización para conseguir ciertos intereses colectivos del grupo. Por lo tanto, la identidad étnica aquí sería manipulada o instrumentalizada para obtener determinados fines, y el grupo étnico estaría funcionando como un grupo de interés. En esta perspectiva, el grupo étnico aparece como una colectividad con intereses comunes para manipular o instrumentalizar sus formas culturales y competir o defender sus intereses. Así, la identidad étnica es un instrumento político que sería útil para competir por la apropiación de recursos y del poder, y también para organizar luchas e intentar lograr ventajas políticas y económicas. Unos pioneros que trabajaron en esta perspectiva fueron Nathan Glaser, que fue un sociólogo estadounidense que trabajó en la Universidad de California y también de Berkeley y también en la Universidad de Harvard, y Daniel Patrick Moynihan, que fue un político y también un sociólogo estadounidense, miembro del Partido Demócrata y que fue elegido también senador por primera vez en Nueva York en el año 1976. Ambos autores escribieron un libro que es un clásico, Beyond the Melting Pot. Aquí tenemos el libro, no sé si lo veis, en donde tratan la historia de migrantes irlandeses, italianos, judíos, negros y puertorriqueños en Nueva York. Habla sobre estas identidades que afirman que son no solo sostenidas por la cultura, por el idioma, sino también tiene un peso muy importante la familia. Ellos dicen que los patrones familiares pueden explicar la persistencia también y las variaciones del comportamiento de los grupos étnicos. Ellos postulan que esa conciencia étnica del grupo étnico va a perdurar a través de las generaciones. Estudian la primera generación, la segunda y la tercera generación, y dicen que los grupos étnicos se van recreando continuamente, en donde no solamente van a estar conectados por lazos familiares y de amistad, sino también por lazos de interés. Entonces van a concluir que estos grupos étnicos en Nueva York, además de ser grupos étnicos, son también grupos de interés. Por lo tanto, estos movimientos étnicos tienden también hacia una politización de la etnicidad. Las críticas que se le hacen a esta perspectiva instrumentalista es que, en principio, tienden a infravalorar los sistemas de valores, como puede ser, por ejemplo, la religión, que tampoco tienen en cuenta las lógicas culturales que no se asocian a la ganancia, que tampoco da cuenta de los individuos o grupos que están dispuestos a entregar su vida por sus valores, y que no explican por qué un grupo, al lograr sus objetivos, persiste y no desaparece. Es decir, si este grupo tuviese un objetivo o un interés concreto, al lograrlo debería desaparecer y sin embargo continúa. Finalmente, vamos a ver la perspectiva interaccionista, o también conocida como perspectiva formalista, que ha sido impulsada por Frederick Barthes en los años 70, principalmente con un libro clásico que se denominó Los grupos étnicos y sus fronteras. Aquí Barthes va a dar un vuelco en las teorías de etnicidad, en tanto que va a diferenciar cultura de grupo étnico. Hasta entonces se estaba vinculando el grupo étnico
con la cultura, con elementos que se identificaban con la cultura y daban pertenencia a ese grupo étnico. Sin embargo, lo que va a hacer Barthes es adscribir el grupo étnico y darle mucha más categoría y mucho más peso a las fronteras étnicas, que van a ser dinámicas y procesuales. El autor se va a centrar en esta perspectiva formal. Las críticas que se le hacen a la perspectiva formalista de Barthes es, en primer lugar, que está ignorando los efectos de la variabilidad cultural para conformar los grupos étnicos, es decir, el peso de la cultura no tiene mucha importancia en la perspectiva de Barthes, sino más bien la interacción social. Luego, que no atiende las categorías internas del grupo social, porque lo que Barthes va a poner el énfasis y el acento va a ser en las fronteras que van a delimitar al grupo, pero no en el grupo en sí mismo. También se dice que la corriente que propone Barthes tiene una falta de especificidad en la definición de las fronteras étnicas. Esto es, que se puede aplicar a cualquier identidad colectiva, por ejemplo, a una colectividad religiosa, a un partido político, a los militares, a una secta, pero que no tiene que ver con la etnia ni con la etnicidad. Entonces, esta falta de especificidad lo que está haciendo es que lo que propone Barthes sirve, sí, pero para definir numerosos grupos, no solo el étnico. Y aquí estamos hablando de definir grupos étnicos. Otra de las críticas es que la teoría de Barthes en realidad lo que hace es que no le está dando mucha importancia a los sistemas simbólicos, especialmente a aquellos relacionados con el poder. Se ignora los sistemas de poder que pueden influir en la definición de los grupos étnicos. También se dice que presta, y en este sentido también en relación con lo anterior, que presta escasa atención al Estado, dentro del cual habitan los grupos étnicos. Y esto también es muy importante tener en cuenta la relación que existe entre el Estado y los diferentes grupos étnicos que habitan la nación. Y finalmente, también ya lo habíamos insinuado, que se está infravalorando todos los aspectos culturales relacionados con la etnicidad. Bien, para finalizar y cerrar este bloque, decir que algunas perspectivas no se excluyen, que podrían llegar a ser complementarias, depende de la situación donde nos ubiquemos y analicemos los grupos étnicos, y que se podría llegar en algún momento a distintas aproximaciones para tratar de alcanzar una teoría general de la identidad étnica que no la tenemos. Pero todas estas perspectivas, en cierta medida, en mayor o menor medida, deberían tenerse en cuenta en relación al contexto en el que estamos estudiando. Resumiendo, hemos visto aquí las diferencias que existen entre etnia y etnicidad, las diferentes definiciones de etnicidad que dan distintos autores, las características